Bueno, Grabando. estamos muy bien. Bueno, hola de nuevo, ahora estamos grabando. Esta es la cuarta clase de Literaturas Marginalizadas, edición 2021. Y bueno, vamos a hacer un repaso de algunas características que permiten describir el funcionamiento de la comedia de stand-up que vimos la clase pasada. Voy a hacer como un paneo, pero generalísimo, a modo de titulares. Esto ya lo dijimos la clase pasada, porque mi intención es repasar un poquito esto como antesala para ver dos registros en video de monólogos de stand-up. Uno, digamos, del primer mundo, con el español Luis Piedrahita, y el otro con Sebastián Ruiz, que representa el stand-up villero. Lo vimos la clase pasada también en el tráiler del documental Stand Up Villero, a Sebastián. Así que vamos a hacer ese paneo y lo que les voy a pedir es que presten atención a los rasgos que identifican la stand-up comedy, como habíamos visto el otro día su carácter internacional, esto de que se siga sosteniendo la denominación en inglés, ¿no?, del género, aunque esté instalado en el conurbano bonaerense, se llama stand-up. No le cambiaron el nombre. Hay unas constantes que permiten identificar cualquier monólogo de stand-up, no importa el lugar donde se ubique en la geografía y en el corte cultural. Habíamos visto que tenía un carácter muy liminal, o sea, muy límite con el teatro, especialmente porque hay un elemento convivial muy fuerte, es un espectáculo en vivo, es un espectáculo frente a público, y también habíamos visto algunas características muy específicas que tienen que ver con el modo de interactuar. Se recuerden que la definición de stand-up pasaba por alguien que se presenta en un escenario para hablar al público con el propósito de hacerlo reír. ¿Se acuerdan de que era esa la definición básica? Bueno, habíamos visto ejes que tienen que ver con el aspecto de la creación de comunidad, que es uno de los marcos que crean este tipo de poética del stand-up por la necesidad que tiene el stand-upero de restringir unas identidades que comparten stand-upero y público, o que a veces no comparten. Vamos a ver que esto sí es un rasgo que diferencia el stand-up internacional del criollo, ¿no? Hay algo de la identidad del stand-upero que empieza a insinuarse. El stand-upero a veces es tan conocido como Piedrahita que esto queda sobreentendido, pero en general se conoce el público, estabilizan ciertas características, ciertos intereses, ciertos implícitos se hacen explícitos. Después, bueno, vamos a ver cómo transcurre eso en los monólogos. El segundo rasgo de la convivialidad que habíamos marcado era aquel que tiene que ver con el aprovechamiento del aquí y del ahora, ¿no? El espectáculo de stand-up es un monólogo que está abierto a la interacción con el público. Como no hay ficción plena, no hay ficción dramática, no seguimos una historia que encarnen unos personajes, de modo tal que nos olvidemos que estamos ante un escenario, con actores y demás, justamente se abren todos los canales. Entonces el aquí y el ahora en el stand-up funciona interactuando con lo que pasa en el momento. O sea, el monólogo está interferido por todas las señales y por la institución misma de un canal de comunicación con el público de ese día, ¿no? Entonces, bueno, puede haber improvisación, hay sorpresas, hay un aprovechamiento muy veloz que el stand-upero puede hacer de las reacciones del público, ¿no? Y también habíamos hablado de la conversación. La conversación era un aspecto que tenía que ver con la capacidad que tiene el stand-upero de desviar todos los contenidos de su monólogo, que pueden ser contenidos costumbristas, hacia un eje de autoexpresión. Del stand-upero siempre conocemos su opinión sobre las cosas y conocemos también aspectos de su vida. Todo es autorreferencial en el stand-upero. O sea, es el modo de ver las cosas que tiene el stand-upero lo que se va a presentar en público. El stand-upero también construye una ficción humorística sobre sí mismo, así que lo más probable es que se autoburle y a veces que sea satírico, o sea, que se burle de otro o de otros, ¿no? Porque finalmente se trata, en las dos posibilidades, de hacer humor. Así que tenemos autoficción, tenemos elementos costumbristas, y esto aparece
la forma de un monólogo que abre el canal y se transforma a veces en un intercambio. Lo que les voy a pedir que noten ahora es si ven de qué manera se establecen las identidades, la identidad del estandapero, la identidad del público, la manera en que el estandapero contempla o no que el público tenga comunión de intereses o que forme parte de la misma comunidad, el espacio que tiene la risa para modular el avance del estandapero. El estandapero va a hacer sus pausas. Y hay otro elemento también que es muy interesante, y es que el estandapero puede suspender su discurso para ingresar pequeñas situaciones que generalmente lo que hacen es representar episodios o escenas donde el estandapero hace de varios personajes, ¿no? Como una especie de monodrama donde el estandapero juega los papeles de otros personajes que no están en escena. Así que fíjense que eso también va a aparecer y que se llama instant character, también en inglés, ¿no? Sería personaje instantáneo. Después vamos a ver en qué momentos ocurre. De los dos monólogos que vamos a pasar, no voy a extenderme en la totalidad, va a ser una muestra. Los monólogos duran entre 8 y 10 minutos, es un estándar de participación del estandapero. Es mucho para que los podamos aprovechar. Ustedes después en todo caso los miran completos, ¿sí? Vamos a pasar entre 4 y 5 minutos de cada monólogo. Primero el del español y después el de Sebastián Ruiz, y los vamos a comparar. Yo creo que van a saltar las constantes. Se nota que es un stand-up en los dos casos, ¿sí? Así que arrancamos con Piedrahíta, ¿sí? Unos 4 minutos más o menos. Bueno, vamos a para el otro, ¿sí? Bueno, de Sebastián Ruiz lo que hice fue cambiar un video que había elegido del otro día, de la clase pasada, que era de festivales, porque tenían mal audio. Este es una participación televisiva. Igual está muy bueno ver cómo está ambientado el estudio televisivo. Eso está bueno. Ahí va, también más o menos 4 o 5 minutos, después comentamos y confrontamos los dos, ¿sí? Vamos a recibir en el escenario al señor Sebastián Ruiz. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, gracias, Carlos, por presentarme. Como dijo, yo soy Seba Ruiz. Y nada, esta es como la parte de inclusión también, digamos, ¿no? Como que tenían que traer, ¿no? Un oscurito, ¿viste? Un negro, digamos, ¿viste? Aparte vengo del conurbano y es todo como un combo, ¿viste? Como que son negro, pobre y feo, ¿viste? Como que ya está. Igual esto para que se lo acuerden siempre, de verdad, está mal decir a una persona que es negra. Está mal. Porque yo una vez estaba en la facultad, fui a la facultad, después la dejé, obviamente, ¿no? Si no, no estaría acá, digamos, ¿no? Pero está mal decirle porque yo una vez estaba ahí en la facultad, no sé qué, hablando giladas, y viene el profesor, estaba así, y digo, no, porque yo soy re negro. Y saltó el profesor, pero re indignado mal, y me dice, ¡ey, ey, ey! ¡No digas que sos negro! Tranquilo, amigo, subiste la bragueta. Bueno. Después aprobás, mi amor, quédate tranquila. No digas que sos negro, porque no existe la raza negra. Porque se demostró en 1980 que la raza negra no existe, que es todo una cuestión climática. Entonces, bien, el color de piel es una cuestión climática. Avisémosle al sol que del otro lado de la General Paz, como que estaría pegando con bastante violencia, digamos, ¿no? Como que pega re fuerte ahí, ¿viste? Pero, ¿viste? Como que dice, la matanza, ¿viste? Viene ahí, ¿viste? Tira con todo, llama refuerzo de otros sistemas solares, todo, ¿me entendés? O sea, te deja negro, te borra las heces, ¿viste? Te cambia la voz, te deja hablando de otra manera. No, te tatuás a Gauchito Gil acá, ¿viste? No, pinta cualquiera. Y bueno, no, también otra cosa que te hace es ser pobre, porque sí, ¿viste? Como que te vacía los bolsillos, ¿me entendés? Y viví del otro lado. Y nosotros de chico en mi casa éramos muy pobres, de hecho no heredábamos ropa entre todos mis hermanos, mi mamá usaba pitucones, como que las arreglaba con eso. El que no sabe lo que es, los pitucones son una cosa que te ponían para que no se note que la ropa estaba rota. Para que no se... Tengo un pedazo de trapo cosido en la rodilla, mami, ¿cómo no se va a notar esto? ¿Qué te pasa? Yo tengo un pantalón verde y el pitucono rojo, ¿qué te pasa? ¿Qué eso daltónica ahora también? Mi mamá le ponía pitucón a todo, a la remera, al pantalón, había una gotera arriba de la tele, un pitucón, loco, la mía. La hermana para los ricos, amigo, no jodás, ¿eh?
No, después también nos cortábamos el pelo 2 veces por año en mi casa, en los aguinaldos, tranqui, ¿entendés? O sea, y yo andaba con todo un afro así, viste, todo gordito, chiquitito, feo, era como uno de los Jackson 5, ¿me entendés? Pero todo deformado, digamos, ¿no? Entonces iba y le decía, mamá, ¿me puedo ir a cortar el pelo? ¿Me ves? Sí, mami. Sí. Entonces el mes que viene, pendejo, ¿qué te pensás que yo la plata cago? Entonces volví al otro mes con ya un protector lumbar en la espalda, me con ya mucho pelo, ¿viste? Le decía, mamá, ¿me puedo ir a cortar el pelo? Hola. ¿Me ves? Ah, no, ¿me ves? A ver si ves esto. ¡Ah! ¡Me veía! Bueno, y ahí, bueno, cobraba. De vez en cuando en la cabeza, viste, escuchaba pa, pa, pa. Eran los piojos que estaban declarando la independencia, ¿me entendés? Ya se había formado toda una metrópolis. Y yo era el dios de los piojitos, ¿me entendés? Había un Seba Redentor así. Y los piojos me rezaban, ¿viste? Como rezan los piojos, ¿viste? ¿Nunca vieron uno? ¿No? Claven pepita a la mañana temprano, y ahí lo van a ver. Pero, no, después las comidas que hacían, porque vos decís, Sebastián, si sos pobre tendría que ser re flaco. No, porque el gordo come mucho pan, ¿me entendés? A todo, mete todo en sándwich, una panada, lo que sea, ¿viste? Y mi mamá cocinaba mucho una comida que era arroz con fideos. Arroz con fideos. ¿Cuál es la guarnición, mami? ¿Qué corto con el cuchillo? ¿El arroz? ¿Qué cree que meta el tenedor y lo corte por el dale? No quiero ser más pobre. Y lo peor es que mi mamá siempre tenía miedo de que entren a robar a casa. Siempre, tuvo miedo de que entren a robar a casa. ¿Y qué se van a llevar? No hay nada. Estás vos y no te van a secuestrar. Te tienen que llevar en un camión porque está un poquito pesada, un doble acoplado más o menos, ¿no? Cuando llego a casa me va a cagar la trompada, ¿no? Pero bueno, no importa, ya está. Estamos rejugados, vinimos acá. Gracias. Y ella tenía miedo de que entrara a robar a casa, pero no había nada para llevarse. De hecho, lo único que había en mi casa era un fantasma. Pobre, pero con fantasma, ¿no? Como que un poquito de calidad. Teníamos un fantasma porque una persona se suicidó ahí, de verdad. Tipo dijo, es martes, no tengo internet en casa, así que nada, pintó. No, entonces agarró, puso un banquito, se subió arriba del banquito, se ató una soga al cuello, ató la soga al techo, tiró el banquito y se le cayó todo el techo de chapa encima, ¿viste? Entonces es lo único que tenemos en casa. Igual es un barrio peligroso, de hecho una vez me robaron a mí. Somos de la misma raza, amigos, somos del mismo equipo. Mirá, a mí también me pegó el sol, loco. Mirá, me faltan un par de dientes, todo. Yo volvía caminando, viste, de trabajar, pero con toda la ropa rota, ¿me entendés? Tenía un pitucón acá, ¿no? Todo una mugre era. Y volví así caminando y viene un pibe atrás y me dice, amigo, quédate quieto y dame el celular. Significa, amigo, quédate quieto y dame el celular. Los traduzco para que nos evitemos, viste, todo el quilombo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, loco, tomá, pero tenés cuidado que se le cae la tapita, dale un poco de cinta y arranca. Pero antes de que se lo dé, viene corriendo otro con un cuchillo de carnicero. Esto me pasó de verdad. El cuchillo de carnicero, la espada Star Wars del conurbano, ¿sí? Ahí aprende, ¿no? Como enseñarme a robar tu debe, viste, como un maestro yo de la villa, ¿me entendés? Entonces, viene así y me dice, a mí dame la mochila. Y es como, ¿para qué manda refuerzo, loco? Ya... Vos tenés un arma, me decís, Sebastián, ponete en cuatro, mandale fruta, hermano, tenés un arma, ¿me entendés? O sea, hacé lo que vos quieras. Entonces, antes de darle mis cosas, yo digo, pará, pienso rápido, yo les puedo ganar. No tantas ganas tenía, pero bueno, bánquenme esta, ¿sí? ¿Cómo les gano? Tranquilo, me planto bien, le pego una patada transversal con la pierna izquierda que tiene el arma. No sé qué es transversal, pero ¿me entendés? Tipo, vi con Fupanda, alguna gilada de esa, ¿me entendés? Y con esta mano, ¿qué hago? Le fracturo el tabique, acá. Y en el tabique todos tenemos una vena que si te la tocan explota. Y como no hay ningún médico acá, tengo razón yo, ¿dale? Y después desaparece como en los videojuegos, ¿viste? Y al que tiene el cuchillo, ¿cómo va a quedar? Y hace como le gano, tranquilo, me le planto bien, le digo, ¡Came! No, cuando bajé el flash me habían robado todo, ¿me entendés? No tenía zapatillas, me estaban meando encima, había un perro violándome la rodilla, me entendés cómo es. Bueno, dejamos acá porque creo que es una muestra más o menos suficiente y voy a dejar de compartir también. Es mi éxito de hoy, ya está. Bueno, ¿qué se les presentó como notable para ver entre los dos videos? Me gustaría que comenten, después sistematizamos todo lo que les parezca digno de comentar. El primero me pareció que, me parece que agarra como cosas de la cotidianeidad en la que los participantes o el público se puede sentir identificado, o sea, pensar lo mismo que él, ¿no? Como que agarra algo en común, o sea, no cuenta una historia personal de él, sino que agarra algo que es común a todos y trata de que la risa venga por ahí, ¿no? Por lo que todos nos sentimos identificados, generalmente
te hace reír, cuando te identificás con algo, están contando algo que es gracioso y vos te sentís identificado, te hace reír más. Y para mí también son chistes, como pequeños chistes. No hay una historia. Es como un chiste acá, otro chiste acá. Son como muy, no tienen una relación uno con el otro. En cambio, el último sí tenía toda una historia. Claro, toda una historia. Que era Una sobre historia sí mismo, ¿no? sobre sí mismo. Bien. Bien. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Ahí, Está bueno. Ahí Joana hay está hablando. Sí. Joana está comentando Joana, en el el chat. segundo habla de sus anécdotas, de sus vivencias. Sí. Sí, aquí tenemos una de las dos, se abren las dos posibilidades del monólogo de stand-up, que sea costumbrista o, como se dice a veces, idiosincrásico. O sea, Piedrahíta lo que hace es trabajar mucho con la remisión a una idiosincrasia compartida, ¿no? Y en cambio, en el caso de Sebastián, es el trabajo con la autoficción, ¿no? ¿Se acuerdan Sí, que y el otro de día alguna habíamos dicho? manera, de alguna Sí. manera también, porque, o sea, siempre hay algo con lo que te vas a identificar, aunque no compartas, o sea, aunque no seas de la villa. O sea, a todos nos robaron alguna vez, y esa anécdota del robo, uno se puede identificar también. Sí, sí. Había un disfrute especial que tomó la Cámara de los miembros del público, ¿no? Con Sí. eso. Sí, sí, sí. Hay algo idiosincrásico que siempre aparece o en primer plano o en segundo plano. Pero es cierto que esta vida que cuenta Sebastián, que lleva en la villa, tiene un elemento comprobable. Él no va a mentir acerca de dónde viene, no va a mentir acerca de que tiene una madre y que tiene hermanos, pero bueno, el diálogo con la madre no tiene por qué haber ocurrido, no tienen que haber ocurrido con ese grado hiperbólico, el grado no sé, de aberraciones de su vida cotidiana, pero bueno, ahí es donde está el elemento contaminado de la autoficción, ¿no? O sea, la sensación de que él va a remitir algo que sabemos que incluso él en algún momento dice, esto me pasó de verdad, ¿no? Sí, como y lo otro, ¿no? Claro, entonces, bueno, hay una realidad exagerada, dice Joana, sí. Por eso lo idiosincrásico siempre nos remite a un universo común, y ese universo pareciera realista, pero justamente el realismo no necesariamente es verdad, ¿no? Es una inflexión estética, No, ¿no? incluso yo Y creo que sí, muchas veces usan anécdotas de otros y las usan sí. como propias. Bueno, esto tiene que ver con que el gran salto del stand-up, recuerden, respecto al contador de chistes, es que siempre de alguna manera encuentra la forma de pasarlos por su persona, de pasarlos por su subjetividad, por su experiencia subjetiva, ¿no? Bueno, observaron también que hay en el humor siempre hay una carga valorativa, ¿no? Una carga axiológica, ¿no? Hay algo que tiene que ver con opinar a través del humor, ¿no? Cuando es idiosincrásico en primer plano, como en el caso de Piedrahíta, eso no se nota tanto, pero evidentemente pasaría por cierta creación de imagen de Piedrahíta como una especie de niño, adolescente. Piedrahíta se hace un poco el adolescente, digamos. Sí, ya está ¿no? grande igual. Ya está grande, sí. Pero no tiene esto justamente un carácter accesorio, está creando una cierta comunidad con el lado adolescente de sus espectadores, y a veces directamente tiene adolescentes. Cuando vino a la Argentina la última vez, y lo fui a ver, que les había comentado que actuó en el Teatro Liceo, en un teatro parecido al de ese teatro de comedias que ustedes vieron allí en la transmisión, el público era prioritariamente adolescente. Sin embargo, tiene una larguísima carrera, Piedrahíta, pero pareciera que es como una especie de niño, de Peter Pan, digamos, del monólogo. Y es muy amigo de Dolina, esto no sé si se los comenté. Así que si ustedes pueden justamente googlear, hay una charla muy linda que hicieron en un... Vieron que hay un género norteamericano también, como el stand-up, que lo nombramos el otro día, que es el late night show, o sea, el show de medianoche, el de la charla de living, ¿no? Televisiva.
y Dolina y Piedradita fueron a una en común. Y hay una anécdota muy linda, si buscan el nombre de los dos, Piedradita y Dolina, con la palabra mochila, van a ver que aparece esa charla, y en esa charla justamente Piedradita y Dolina coinciden en que hay una manera de hacer humor que requiere de la experiencia, del saber del tiempo de hacer humor, ¿no? Uno acumula modos de auscultar la reacción del público, saber cuáles son los temas que hay que tratar, qué es lo que causa más efecto, y bueno, y él se presentó como justamente, dice, yo tengo una mochila cargada con, no sé, 20 años de trayectoria, no me acuerdo cuántos años, pero es mucha trayectoria. Sí, igualmente el humor como que va cambiando a través de, ¿no? del tiempo, como todas las cosas, porque, no sé, ahora tal vez chistes contra la mujer ya no causan gracia, al contrario, por ahí, no sé, antes se reían mucho por ahí de los defectos físicos, de agresiones hacia la mujer y demás. Y ahora, al contrario, generan como rechazo. Entonces, como que por más que tengan un bagaje de 20 años, tal vez los chistes de hace 20 años ya no entran, ya no Sí, van. pero no es un bagaje estático, eso habría que aclararlo. Tal vez uno de los cambios justamente consiste en que el viejo contador de chistes era muy incorrecto para los parámetros de nuestra corrección humorística, ¿no? Sí. El chiste de, por ejemplo, del hombre contando chistes sobre la mujer que es un plomo, la mujer imbancable que tiene, eso es un clásico. Sí. Que ahora se viste de otra problemática, ¿no? Sí, es así. De todas maneras, ese chiste se puede reciclar, Sí. o se puede intervenir ideológicamente para desviarlo, ¿no? Está bueno también, ¿no? Es algo que se puede hacer con el humor, pero es verdad que como estamos hablando de comunidades, siempre hay una comunidad que establece ciertas pautas de lo que va a tolerar, como lo correcto, lo incorrecto, los grados de lo incorrecto, así que sí. Bueno, en cuanto a la creación de comunidad, habrán visto que apenas Piedradita dice, yo quisiera saber, la gente se ríe, y uno dice, bueno, ¿de qué se ríen? ¿No? El público recibe a partir de una memoria y de una expectativa humorística, ¿no? Al estandapero, porque ya lo conocen a Piedradita, ¿no? Aparece también tomando un formato que por eso es más idiosincrásico, el monólogo de disertante, porque el monólogo se llama algo así como las preguntas, o no me acuerdo cómo se llaman, las preguntas creo que se llama. Y el hilo conductor para enhebrar los chistes, como dice Maite, dice, yo encuentro una sucesión de chistes, básicamente es el hilo conductor de un disertante, ¿no? De alguien que va a dar una charla sobre un tema, ¿no? Son las grandes preguntas, ¿no? Esas grandes preguntas son absurdas, ¿no? Por ejemplo, si nos podemos envenenar con el veneno vencido, si envenena igual, ¿no? Bueno, es un chiste absurdo. Ahora, hay un guiño allí que indica al público con el que crea comunidad con ese chiste, porque dice, seguramente tu mamá te va a decir, si está tu mamá al lado cuando te matas, te va a decir, por un día de vencido no le hace nada. Bueno, y ese es el discurso de las madres, ¿no? El discurso de engañar un poco a los hijos para que no los molesten. Bueno, allí está creando una complicidad con un público que de alguna manera comulga con esa visión o que todavía tiene cerca o está sufriendo, entre comillas, a la mamá, ¿sí? O sea, ese vínculo de madre con hijo adolescente, ¿no? Sí. Y que compartió también, o sea, debe de hablarle a una generación que vio la publicidad de los ositos, o sea, Bien. de las gomitas. Ese es un momento alto, interesante. Allí aparece una deconstrucción del aviso que era muy entrañable para los chicos, pero allí está trabajado como una especie de impostación de voces de locutor, como una especie de objeto extrañado, ¿no? Esas gomitas, ¿qué son? ¿En qué idioma me las nombran? ¿Qué son esas gomitas, no? Gominolas, ¿no? Las llaman ellos. Gominolas. Incluso hay un chiste autorreferencial también allí, ¿no? Que tiene que ver con la voz. La voz. ¿No? Porque si sabes si tiene hacer esa la voz voz, volada, ¿cómo es? Sí. que si sabe impostar la voz de esa manera, ¿por qué habla con la otra? ¿No? Que es una Hablando voz de sí mismo. de pito, sí. Bueno, allí está dando a entender, está desnudando, digamos, el procedimiento de la impostación de voz. O sea, esa voz no es la de Piedradita.
¿no? La auténtica. Y ahí hay un toque de autorreferencia cuando hace y allí, ese... bien, y hay un toque de autorreferencia y además una complicidad con el público, ¿no? Dice, yo sé lo que están pensando, ¿no? O sea, allí Sí. está apelando al público, yo sé que están pensando eso, y efectivamente uno está pensando eso, ¿no? Eso de tener ese contacto con el público también tiene que ver con ese eje que habíamos visto el otro día, la conversación. Es un convivio donde el intercambio con el público es muy abundante, ¿no? Después está el fenómeno del instant character, ¿no? Del personaje instantáneo. Por ejemplo, cuando representa la publicidad, ¿no? Anima a los ositos, cuando hace la voz del locutor, allí está creando un personaje. Y ese personaje es totalmente efímero, ¿no? Está sentado en una convención de ficción muy efímera, ¿no? Por un momento él es otra cosa, ¿no? Y lo mismo pasa con la voz, que es un elemento clave para trabajar los matices del humor cuando no hay otro elemento de actuación puesto en juego y cuando el estandapero se presenta como su persona misma en escena, ¿no? ¿Qué pasó con Sebastián? ¿Qué le llamó la atención? ¿Vieron las constantes? O sea, se trata de un monologuista, de alguien que puede enhebrar chistes a partir de su propia experiencia, de su propio juicio humorístico. ¿Encontraron la creación de personajes instantáneos, de situaciones? En las anécdotas. Sí. O sea, él cuenta anécdotas, el personaje de la madre es probable que sea exagerado, como decías vos antes. Pero sí. A Y mí él me está... pareció que el de los piojitos, cuando dice que Ah, los los piojitos piojitos. hablan, que tienen Sí, una lengua animó los que pueden piojitos. hablar. Eso sí me Sí, pareció como que era otro personaje, como que sí, había Y le metido, hizo las vocecitas. les hizo las vocecitas. sí, sí, los piojos rezando, bueno, todos esos chistes necesitan que él deje el registro expositivo, el Estás registro muteado, narrativo. Oscar. Sí, perdón. Los Sí, ladrones que lo van a robar también. Ah, sí, también. Claro. sí. Fíjense que allí aparece el elemento dramático, crea una minificción dentro del monólogo, porque no narra y no expone. Él lo que está haciendo es transformar en un momento dramático en el sentido del reparto de papeles, ¿no? Y la creación de una situación dramática, ¿sí? Pero es instantáneo, es una de las tantas inflexiones o giros que le puede dar a su monólogo el estandapero, ¿sí? Aquí hago un pequeño paréntesis porque hay una cosa que se le cuestiona mucho a los estandaperos y es que no son actores. Y es un problema, porque estar en el límite entre el monólogo y ser un contador de chistes y actuar en un teatro le crea una incomodidad y hay una defensa digamos, corporativa de los actores contra los estandaperos, ¿sí? Si bien hay, bueno, Damián Quilisi cuenta en el reportaje que le hicieron, que lo tienen en el link, que él fue a hacer cursos. O sea, ¿por qué el stand-up le sale tan estándar? ¿Por qué este monólogo de Sebastián lo podría haber dicho Piedrahíta? Porque, bueno, porque respetan el género. O sea, hay reglas, hay una poética del género stand-up, y la conocen, pero no son actores, ¿no? Es más, desde el punto de vista declamatorio, a Sebastián a veces no se lo entiende. Y él se apoya en que justamente es villero, pero desde el punto de vista actoral no sería aceptado, ¿no? Hay un comentario que a mí, de todas las reacciones de repudio a veces, como hay como una animadversión entre ciertos actores, o buena parte de los actores y los estandaperos, son universos separados. Pero una vez Mauricio Cartún, supongo que lo ubican al autor dramático, a Mauricio Cartún, dijo que el estandapero tiene un desequilibrio en su trabajo artístico. Ese desequilibrio hace que le ponga mucho énfasis al elemento del ingenio. Y el ingenio básicamente es verbal. O sea, todo lo que su discurso trae son buenos chistes, reacción rápida frente al público, puede capitalizar la reacción del público, puede hablar con el público, puede improvisar.
puede montar un chiste sobre el público, lo que sea, eso es ingenio. A expensas de justamente el resto de las dimensiones del actor, ¿no? Que el actor tiene otras dimensiones para desarrollar que justamente los estandaperos no desarrollan. Entonces dice, está demasiado sobrecargado el ingenio sobre la actuación. En defensa de los estandaperos, creo que son más autores que actores. Son más autores que actores. Son autores que se suben al escenario, casi casi. Son humoristas en el sentido de autores que se suben al escenario. ¿Qué decías? Que es un género diferente, que no, o sea, no tienen por qué haber una comparación o por qué una disputa. O sea, es un género distinto, hacen otra cosa. Sí, está muy, muy ligado, por eso también el límite, ¿no? El límite entre el arte y la vida. En lugar de parecerse a un género dramático, se parece a una charla o exposición donde uno pone su persona, ¿no? No crea un personaje que encubra su identidad, ¿no? Sino que crea una identidad con su persona, ¿no? Bueno, vimos lo de los instant characters. Bueno, lo idiosincrásico, aquí está en un segundo plano, pero como bien decían ustedes, está muy ligado a la creación de una identidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad? La identidad del villero. Esto atraviesa todo lo que Sebastián propone, ¿no? Su manera de comer, que se corta el pelo 2 veces por año, que tiene piojos, llegando, bueno, a la hipérbole de lo del color de la piel, ¿no? De este sol que parece que pega de una manera diferente y explica las diferencias de color de piel, ¿no? Bueno, pero en este punto creo que la autoficción y lo idiosincrásico van muy pegados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la creación de comunidad? ¿Qué les parece que pasa con la creación de comunidad? En este caso, en este segundo stand-up. ¿Hay una creación de comunidad como en la primera? ¿Qué observan? Creo que lo de los pitucones es tal vez un punto en el que se note la diferencia. Para mí, en el segundo stand-up, tenés que tener un poquito de conocimiento para entender los chistes, o por lo menos haber pasado esa situación. A mí me causó gracia el tema de que le remendaban la ropa, o te quedaba la ropa de tus hermanos. A mí me pasó, entonces me pareció muy gracioso, porque es verdad, o sea, tenía un parche en la pierna, y era obvio que había un parche en la pierna, pero bueno, como que así no se notaba, y me acuerdo que me lo hacían, no sé, en forma de corazón, para que no se note. A ver, se note igual, me lo hacían en forma de estrellita, y es como, se nota igual, tía, que lo tengo así, roto. Entonces, bueno, o que te achiquen las ropas, porque no sé, la persona que te dio esa ropa era más grande que vos, entonces te la achicaban y estaba toda remendada. Yo creo que si no hubiese pasado esa situación, no sé si me hubiese causado la misma risa, que como que lo viví, entonces me parece gracioso. Pero una persona que capaz nunca tuvo ropa prestada o que nunca le dieron ropa, no lo va a pensar así. Bien, está bien sí, Joana dice que se formó comunidad con ella también. Bueno, creo que a todos nos pasó lo de un remiendo. A veces habría que ver por qué, porque el remiendo puede pasar porque te gusta mucho, le tenés mucho cariño a una ropa. En este caso es porque no había más ropa para elegir, digamos. Pero a veces nos ha pasado, sí. Pero hay algo también que me pareció significativo. Y no sé si no tiene también algo generacional, porque hoy en día no sé si las madres ponen pitucones a la ropa. No sé, la verdad que no lo sé. Pero me parece que es como también tiene que ver con una generación. Sí, también ahora hay una cultura trash en la que nosotros reciclamos y remendamos todo porque nos gusta. O sea, los chicos se ponen una campera de jean o una mochila parche justamente porque quieren personalizarla, ¿no? Pero una cosa llamativa respecto al pitucón es que por las dudas hay que definir qué es un pitucón. Cuando el estandapero dice, quiero explicarles qué es un pitucón, presupone que la comunidad que se arma con ese público no es una comunidad de pares, o no es una comunidad que socialmente sea equivalente, ¿no? Que sea homóloga afuera. La comunidad se crea entre justamente la complicidad que plantea el estandapero y el público dentro de la energía del espectáculo. Pero eso de decir que es un pitucón
es un por las dudas, que supone que ese público puede no ser homogéneo, pero hay que arrastrarlo a la órbita de los saberes del estandapero, ¿sí? Que en este caso son los de la vida en la villa, ¿no? Obviamente no nos podemos identificar con todo, con los pitucones sí, con los piojos no, no sé, la falta de dientes no, más allá de que no todos tengamos los dientes impecables, no es lo que nuestra clase social, o sea, hay una cuestión con la diferencia de clase que el stand-up villero acentúa, y acentúa trabajando una identidad y bueno, y trabajando un humor donde hay otro tipo de incorrección, ¿no? De todas maneras, el humor absurdo, que después lo vamos a ver más adelante cuando termine el curso más en detalle con Podetti, está presente en los dos estandaperos, ¿no? En el de las plantas de interior, cómo hacen para vivir en la naturaleza, es un chiste absurdo, y el de el Dios el Jesucristo de los piojos De los también, ¿no? Después hay un chiste que dijo medio como de pasada y rápido Sebastián, que dice, si ustedes nunca vieron un piojo, se clavan una pepa a la mañana y lo van a ver. O sea, evidentemente está sugiriendo algo que puede ser hiriente para ese público, que bueno, tal vez no tiene ganas de probar drogas, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una comunidad más difícil de empalmar, digamos. El stand-up villero me parece que tiene una diferencia. Después hay algo muy gracioso que contaban los stand-uperos en los reportajes, van a verlo ustedes en los links, es que cuando hacían los primeros stand-ups iban a lugares ajenos al mundo de la villa, sí. porque la villa no consume stand-up, es un espectáculo para otras tribus urbanas o para un público clase mediero que no tiene ganas de ir a un espectáculo serio y pensar, entre comillas, como propone el teatro, que eso es interesante para el estudio de públicos del stand-up, ¿no? ¿Por qué no van a ver una ficción dramática y eligen el stand-up? Y había un comentario que habían hecho que los primeros chistes de ellos eran sobre la gaseosa Manaos, pero el público no entendía que era la gaseosa Manaos. Y eso crea una división de públicos muy fuerte, porque si no entienden hay que explicarles qué es Manaos. Ahora todos más o menos tenemos una idea, pero Manaos es toda una definición de lo contracultural, digamos, conurbano, ¿no? Es una bebida emblemática, una marca emblemática. Así que, bueno, espero que hayan servido estos dos videos para poner un poco en claro esto que estamos viendo, que Gabriela hace un rato dijo, y bueno, son reglas diferentes, sí, la idea es acercarse a las reglas diferentes, que explican buena parte del funcionamiento de estos géneros de la literatura marginalizada, ¿no? Así que, ¿hay alguna duda, otro comentario que quieran hacer? A mí me ¿No? gustó mucho el último stand-up y también vi la entrevista que le habían hecho y la verdad me pareció bastante interesante, como que es un stand-up que me gusta más del que estaba viendo antes, que como que tiene más cosas que comparar con mi vida que quizás otros, como que los chistes son más referidos a los que puedo entender o me causa gracia, es un poco dramático porque si te pones a pensar es horrible que una persona tenga No hay que piojos. ponerse a pensar. No es para hacer eso. Ahí está, tranquila. Claro. El humor No sabes es si te para que tenés, pongas a pensar. es que no Claro, sabes si te como, tenés que reír o no, porque decís ahí es terrible, entonces no sabes si es me terrible porque, causa o sea, gracia o me da. está esa cosa que capaz que con el otro stand-up no te pasa. Bien. Lo que me parece que dice Maite es que el humor de Piedrahíta, no necesariamente el humor de todos los estandaperos del primer mundo, es más blanco, es un humor blanco. O sea, un humor que no ofende, ¿no? Y sí. Después vamos a estudiar un poco más eso, a quienes le pega el humor, pero los blancos del humor siempre están, solo que en Piedrahíta el humor es más blanco, ¿no? Estamos Pasa como... también, ay, perdón. Sí, no, No, que iba a terminar con esto, y ya re, te dejo. sí, Se sí. lo llama el rey de las pequeñas cosas a Piedrahíta. El rey de las pequeñas cosas, porque él siempre termina hablando de los objetos, les da vida propia, los anima, es como Walt Disney. O sea, es blanco, es un humor blanco el de él. Excepto una alusión muy subida de tono, pero fue momentánea del locutor, ¿no? Pero de las gominolas, pero en general no, es blanco.
Y el stand-up villero es más filoso, y en ese sentido está más cercano al humor negro que al blanco, ¿no? El humor blanco no ofende a nadie, y el negro ofende más de lo que nosotros a veces toleramos, ¿no? Y ahí está la gracia. Después lo vamos a ver, pero O en duele principio... también. Sí, sí, sí. Pero una de las características, Joana pregunta si se puede hacer stand-up sin hacer reír, o ya sería otra cosa. Ya que se define stand-up como alguien, sí, estamos de acuerdo, sí, no quedaría dentro de la definición de stand-up un monólogo dramático. Dramático. Sí. Sí, sí, está bien la pregunta porque restringe el universo, ¿no? Es un género humorístico, cómico humorístico, sí, de acuerdo. Sí. Un poco pasa, o sea, al menos a mí me pasa con los monólogos del oficial Gordillo, que también cuando relata cómo era su vida cuando era chico, que la madre, o sea, que el padre ponía el cinturón en la mesa y como que si se portaba mal la ligaba con el cinturón, o sea, que no comían, que por ahí no comían carne, o que iban la madre iba a la carnicería y compraba bofe para, el carnicero le preguntaba, ¿es para el gato? Sí, sí, para el gato, y comían eso. Bueno, es como que me pasa lo mismo que con el stand-up villero, porque son como realidades diferentes y que decís, bueno, está bien, me voy a reír de esto, y hay mucha gente que vive esta realidad. O sea, ¿nos reímos de esto? O sea, ¿es lícito reírse de esto cuando hay gente que lo sufre? Sí, está muy bien la pregunta porque vimos que es más incómoda la creación de comunidad para el stand-up villero. Yo creo que pasa por eso. La creación de comunidad en un espectáculo humorístico es mucho más fácil cuando hay algún elemento que permita jugar con Cuando es las algo más tolerancias. banal. Pero aquí sí, y aquí no. Cuando Moldavsky dice yo soy judío y en el público tal vez no hay ningún judío, eso no es problema. Evidentemente no es problema, pero el stand-up villero toca un límite de lo no dicho, que es, hay una clase contra otra clase, ¿no? O sea, hay algo que está implícito que tiene que ver con el registro de lo agresivo, para no caer en el registro de lo patético, que sería el otro, ¿no? Este pobre tipo, mirá cómo vivió. Eh, pero no ese es el pacto humorístico, ya de por sí no hay ningún pacto humorístico que trabaje con la conmiseración, ni la No. piedad, ni nada, porque no es pacto humorístico. Ya después lo vamos a ver, a menos que sea el grotesco tragicómico, pero ya sería algo mucho más sutil, digamos, ¿no? Sí, incluso yo siento como que, no sé, voy a ver un stand-up villero y estoy en el público y me río de las cosas que dice y siento como que le estoy faltando el respeto. O sea, no lo fui a ver, no fui a ver nunca, pero es como que, no sé, sentiría ¿y vos de qué te reís? Sí, ¿No? bueno, Como sí, por ahí esa lucha entre Bueno, igual ahí en ese clases. sentido capaz que es distinto porque, o sea, por ejemplo, hoy en la entrevista contaba un chiste que decía que el pobre sabe a qué hora sale el tren porque es pobre. O sea, sabe los horarios de tren, y sí, sabés los horarios porque lo tenés que tomar, si no llegas tarde y lo perdés. Entonces, Claro. te sentís identificado. No sé si está mal reírse por el tema de que uno también lo pasó, lo vivió. Sí, Entonces es bueno, o como, sea, todos trabajamos y por ahí todos sabemos a qué hora pasa, si no es el claro, tren, es el colectivo. O sea, ahí como que por ahí es otra situación, pero cuando habla de cosas más puntuales, como el fantasma que se colgó y se le cayó el techo de chapa, o sea, es gracioso, pero yo no tengo el techo de chapa en mi casa. Entonces, sí. es ahí donde vos decís, me río, te sigo el juego y me río. Nos reímos todos, pero ¿es para reírse? Bueno, hay está muy bien la pregunta. Yo quería que hiciéramos esa diferencia. Bueno, es difícil si empezamos a analizar todo, es cierto, Joana, porque hay que tener una actitud específica para el contrato humorístico, ¿no? Hay que generar digamos, una suspensión
de elementos afectivos. Después lo vamos a ver si quieren, más en profundidad. Pero bueno, en definitiva, esta diferencia creo que muestra algo que no tiene que ver con el género, sino con las condiciones de producción, que está bueno, ¿no? O sea, el stand-up villero toca un límite, ¿no? Un límite que tiene que ver también con el empoderamiento y la legitimidad. Yo creo que está bueno reírse de alguien que se supone que si llegó hasta ahí, hizo algo más que quedarse comiendo fideos en la villa. Es genial. Pero, o sea, es esa trayectoria implícita. Hay una actitud que a veces es analizada por los sociólogos, que es la que se llama miserabilista, ¿no? Cargar demasiado las tintas sobre los elementos patéticos y sobre la inferioridad social del fenómeno en cuestión, ¿no? Pero tampoco hemos caído en eso, pero a veces hay un trabajo especial con el miserabilismo, ¿no? Que también es otro conflicto interesante para ver. Pero bueno, entonces me quedo tranquila de que le pudimos pescar una vuelta con estos casos. Hay muchísimos otros, porque bueno, por lo que me cuentan ustedes ven otros stand-uperos, así que estamos. Y bueno, la idea hoy era empezar, tenemos dos objetivos más en la clase. Uno es dedicarle un rato a introducir la novela de las que tenemos en el programa, la que viene primero, que es la de Nora Masiotti, y después, Oscar, tengo entendido que vamos a empezar un poco con tu unidad, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, entonces, dejamos el stand-up y vamos a pasar a la última manifestación de las literaturas marginalizadas de ahora, porque la unidad que viene nos manda para atrás en el tiempo, ¿sí? O sea, ya empezamos a tener perspectiva histórica. En esta unidad estamos viendo algo que nos afecta de manera absolutamente coetánea y contemporánea. Bueno, y la elección de Milonga Perdida, lo vuelvo a decir, igual ya tiene la tapa escaneada, pero fue un error que no percibí cuando mandé los contenidos del programa. Milonga Perdida, es la que vamos a empezar a comentar. ¿Querías decir algo, Oscar? No, que el error es mío, me parece. Yo me parece que puse milonguita, por error. Bueno, no importa. Pero bueno. Bueno, pero por algo es porque léxicamente es clave lo de milonga y milonguita, así que después seguramente lo vas a ampliar vos. Bueno, Nora Masiotti es una profesora ahora retirada, que después de una gran trayectoria como investigadora de las culturas populares y masivas, se largó a escribir ficción. Así que yo quisiera que le dedicáramos algunos momentos a esta novela a lo largo de la cursada. Espero que hayan podido leer algo de lo que aparecía en esta selección escaneada. Y después, hacia el final de la cursada, cuando completemos la lectura, que se acuerdan que la íbamos a seccionar en entregas, ya le pedí a Nora que se presente un ratito en una reunión Zoom para hablar con nosotros, así que eso también creo que va a estar bueno, que la podamos aprovechar, porque estaba muy contenta de que figurara en el programa, la novela, y bueno, creo que es el programa indicado para seguirla. O sea, nos vamos a nutrir un montón de elementos que nos van a permitir una muy buena lectura. Así que bueno, me gustaría empezar de la siguiente manera. Hay un artículo que se llama La venganza de Montecristo y la máquina novelesca. Un artículo bastante cortito que aparecía en el programa. Ese artículo lo puse porque representa un poco de la tarea académica de alguien que trabajó muchísimo con cultura popular y masiva, generalmente desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Que es el lugar que tuvo mejor acogida y recibió con los brazos abiertos este tipo de estudios, ¿no? Mucho más que la gente de letras, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Por lo tanto, bueno, el trabajo de Nora tal vez tenga muchísima más extensión y conocimiento en esa área académica.
De todas maneras, hay una tarea muy importante que hizo Nora en relación con la literatura propiamente dicha. Todo esto, el propiamente dicha, además tiene que ver con lo canónico y lo institucionalizado como literario, que es investigar el sainete. Nora Mazziotti hizo una investigación de sainete y género chico, o sea, todas las formas del teatro popular en la Argentina, y se leyó cualquier cantidad de sainetes. O sea, conoce mucho, hizo una antología, hizo estudios preliminares. Hay un estudio preliminar y una antología que tal vez forme parte de alguna biblioteca escolar de ustedes o de bibliotecas del barrio, que sacó por Coligüe. Coligüe supongo que les debe sonar. Esto también es generacional, vuelvo como Gabriela con lo generacional, pero bueno, durante mucho tiempo era la mejor lectura de los textos para la escuela que se ofrecía en el mercado del libro para adolescentes y estudiantes. Coligüe siempre tuvo una calidad enorme en los prólogos, la selección y demás. Bueno, y Nora tiene una selección de sainetes allí. Y también hizo un estudio para UDEVA, ¿no? Una antología con un grupo de estudio. Ahora, en este momento que la tomamos a Nora, la tomamos con otra de sus grandes líneas de investigación, que es la telenovela. Hay un libro de entrevistas a Migré, a Alberto Migré, el gran guionista de telenovelas argentino. Hay trabajos sobre la telenovela, y en este caso hay una, digamos, más cercano en el tiempo, tal vez, de 2006, un artículo que es el que les pasé, sobre la telenovela Montecristo, que se dio en Canal 11. No sé si la recuerdan. No sé si hace falta que la recuerden mucho tampoco. Más o menos, dice Maite. Echarri. Joana, ¿cómo? Pablo Echarri. Y Celeste. Con Pablo Echarri y Celeste Cid. Son dos actores que están dando vueltas todavía, y que tal vez no la vi, dice Joana. Sí, es muy probable que no la hayan visto. Estaba después de la prime time. La prime time es la de las 9 Yo de la la vi. noche. Esta novela... Venía como a las 11 de la noche. Exacto, y terminaba a las 12, 12 y pico. O sea, era, aparte por una temática muy dura, ¿no? Y cruzaba varios motivos, ¿no? Montecristo remite a la novela de Alejandro Dumas, al mismo Era tiempo una se reversión. cruzaba... ¿Cómo? Era una reversión. Era una reversión, bueno. Y al mismo tiempo llegaba a sugerir algunas temáticas duras sobre la violencia del terrorismo de Estado en la Argentina, etc. Yo la verdad que no la recuerdo mucho, pero sí que me asombraba la calidad de la telenovela. O sea, era una telenovela de mucha calidad, ¿no? Diferente de las de los mediodías, de las 2, 3 de la Mucha tarde, producción. que eran muy melosas, bueno, en fin. Bueno, Nora Mazziotti, ustedes verán allí que formaba parte también de un observatorio de ficción televisiva, y aquí actúa como crítica, ¿sí? Antes de leerla como novelista, digo, bueno, empecemos a ver qué es lo que ella muestra como ejes de su interés cuando critica o hace de crítica de la ficción de otros, ¿no? Bueno, no sé si pudieron leer el artículo. Hay algo que ella propone y tiene que ver con el éxito. ¿Cómo se explica el éxito de Montecristo, de esa telenovela? Se justifica o se explica el éxito por la calidad del libro. O sea, se justifica por la autoría literaria, digamos, del libro, de la telenovela, ¿no? Pero antes de eso, o antes de que valide esa opinión, lo que comenta es que justamente el contexto televisivo tiene algunas características propiamente masivas que trabajan la ficción de otra manera, ¿no? También lo compara con la literatura de folletín, ¿no? La novela, la literatura de folletín es un fenómeno que surge en el siglo XIX, ¿no? Cuando los diarios comienzan a buscar públicos más amplios, públicos que ya empiezan a formarse como lectores, y lo que quiere hacer es fidelizar a esos lectores, ¿no? Entonces el diario publica por entregas novelas que justamente tenían la cualidad de que nunca estaban terminadas cuando empezaban a ofrecerse en los diarios, por lo tanto
si bien había un plan general para la obra, había espacios de apertura, ¿no? Porque esas entregas lo que permitían era medir la reacción del público y encauzar, de alguna manera, el rumbo de la historia, o el registro en el que la historia se estaba contando, en función de que el público aprobara o no ciertos elementos. Entonces tenía un plan general, un plan maestro de la narrativa y esos espacios de la improvisación. Dice Masiotti, ¿qué pasa con la telenovela televisiva de la decadencia, digamos, del género telenovela? Y bueno, no tiene un plan general. Tampoco está terminada, pero como no tiene plan general, no tiene buenas historias. Ahora, la de Montecristo sí es una buena historia. ¿Por qué es una buena historia? Dice, hay cantidad y velocidad. ¿Lo vieron eso? Sí. ¿Qué ibas a decir, Maite? Claro, lo que dice ella es que tienen la idea ya finalizada, ya saben de lo que van a escribir, lo que van a contar. Y los actores también están en esos papeles. Según lo que dice el artículo, era como que ya sabían lo que iban a hacer. No es que como en la telenovela lo que pasaba era que, bueno, te saco un personaje, te meto uno nuevo, y bueno, y este nuevo se convierte en protagonista. Ya se sabía qué personajes hasta el final que iban a quedar. Entonces, por eso dice ella que es buena la novela o es entretenida para el público. Sí, y allí aparecen ciertas virtudes de la estructura narrativa, además del plan general y de saber para dónde van, que tiene que ver, dice, con la celeridad y la cantidad. Dice, es una narrativa tan abundante que tiene una enorme frecuencia. La historia tiene una enorme frecuencia que hace que, dice, no haya huecos, no haya momentos de incertidumbre, que no se detenga la exposición narrativa, ¿no? Dice, le sobra historia, no hay nada que estirar. Eso sería A lo mejor haciendo referencia o la comparación con novelas en donde en muchas partes, o sea, hay como una historia paralela que no es tan interesante como la historia base o sea, el hilo de la novela, y que hay como muchas digresiones y que te hacen perder el hilo conductor de la historia principal. Sí, sí. Y principalmente a veces, no sé si a ustedes les pasó como espectadores de telenovela, que cuando se empantana aparecen los famosos flashbacks, que es un procedimiento de la narrativa del que abusan terriblemente, porque de repente el personaje no se sabe para dónde va a encaminar su vida, empieza a acordarse de lo que pasó en el primer capítulo, en el segundo capítulo, y dice, no puede ser esto. El capítulo barato de la novela. Sí, y uno lo asocia con el modo de producción. Inmediatamente uno relaciona los medios masivos no tanto con la ficción que cuenta, sino con los modos de producción. Lo del capítulo barato está bien. Bueno, o se vuelven muy predecibles, Joana, sí, está bien, es cierto, se vuelven muy predecibles porque son terriblemente cliché o esquemáticos. Cursis. Bueno, aquí esta telenovela lo que hace es cruzar, y aquí viene cómo escapa a lo cliché, y Masiotti dice, bueno, aquí hay una venganza, vieron que el eje de la venganza está presente en todo el artículo, y Masiotti dice, hay una venganza. Esta máquina novelesca se venga de la mala fama y la mala prensa del melodrama, ¿no? Porque últimamente, bueno, el éxito estaba depositado en las comedias, pero lo que hace es cruzar el melodrama con un contenido político que habitualmente no estaba en las telenovelas ni en los melodramas de las telenovelas, ¿no? Entonces allí se rompería eso que dice Joana, ya no es tan predecible, ¿no? Yo tengo a Montecristo y tengo el terrorismo de Estado. Bueno, esta combinación no había estado nunca, ¿no? Entonces, ese poder innovador hace que justamente se elimine lo predecible, ¿no? En el melodrama hay algunos elementos que yo quería aprovechar para leer un fragmentito nada más de cómo describe el funcionamiento del melodrama Nora Masiotti. Dice, Montecristo es la venganza del melodrama, continuamente despreciado y minimizado. Todavía se escucha decir, cayó en el melodrama. O se piensa que no es más que un golpe bajo,
¿no? El efectismo, el golpe bajo, bueno, eso es evaluativo, ¿no? Cuando uno habla de bajo porque no está en un lugar alto, ¿no? Y por otro lado, ocurre también que el melodrama es arrasado, despojado, en novelas que lo saquean, lo desmantelan. Novelas donde los responsables creen que el melodrama es solo un catálogo de recursos efectistas y no un universo de sentido. El melodrama se vale de las coincidencias abusivas, de la reaparición de quienes se creían muertos, de las filiaciones complejas, del hurto de recién nacidos. Esos y otros recursos son medios para expresar un mundo regido por afectos, por lealtades, por emociones. Para contar melodramáticamente es necesario un entramado constante y silencioso con el sentimiento y la emoción. La típica novela mexicana. Sí, está en la página 62 este fragmento. Un poco lo que quiere es ser más sutil, y lo logra Nora, es decir, bueno, yo veo el efectismo, el golpe bajo, pero ese golpe bajo solo se explica si yo me puedo entregar a un universo coherente donde rigen las emociones, que es un universo que no tiene la racionalidad de otros géneros, ¿no? Pero tiene, digamos, lo que soporta y le da sentido a esos procedimientos, la coincidencia abusiva, la reaparición, el famoso lunar o el tatuaje que hace que uno reconozca al hermano perdido, la famosa frase, yo soy tu madre, ¿no? No soy tu hijo, soy tu hermano. Yo soy tu hijo, bueno, todo eso, la anagnórisis, ¿no? Bueno, todo eso tiene sentido si se pudo construir un universo donde la emoción sea respetada, o se haga respetar, digamos, la sensibilidad, si no es un catálogo de golpes bajos, ¿no? Que bueno, uno ya está acostumbrado a que sean un cliché, pero si uno mira una película de Almodóvar, atención, que el melodrama funciona de una manera que casi no se nota, pero uno no puede evitar que le toque un poco la fibra sensible, ¿no? Almodóvar trabaja el melodrama de esa manera. Bueno, lo que vamos a ver con Nora Masiotti es que es muy consciente de las diferencias entre melodrama y comedia, pero su novela las va a mezclar bastante y las va a fusionar de una manera que a su vez es muy poco frecuente en la literatura argentina. Así que bueno, por eso quería que viéramos un poco estas reflexiones y que empezáramos a reconocer un poco que si llegaron a leer qué está presentando hasta el momento esta novela, ¿no? Por lo menos veamos eso hoy y a modo de empuje y después vemos cómo seguimos, ¿no? Bueno, Sí, ¿hay algo? Sí, adelante. Creo que leí las primeras hojas y bueno, habla sobre, parece que son dos señoras grandes que son vecinas y bueno, una lamentablemente fallece y hasta ahí estaba todo bien, hasta que la mujer parece que le debía una plata y ella se preocupa muchísimo por buscar esa plata y ahí me chocó un poco. Como que al principio ella decía, ay, mi amiga, ¿qué va a pasar con mi amiga? Y después le dice la otra que le ayude a buscar la plata y queda como en esa cosa rara de, ay, ¿qué está pasando? La verdad me pareció un poco grotesco al principio, pero después me resultó gracioso. Bien, bien. Estaba bueno. Bueno, allí hay yo me lo leí todo. El envío, y está muy bueno. Bueno, en primer lugar funciona la máquina novelesca, creo que se notan las primeras 45 páginas que eran la sección. Fíjense qué pasa en cada capítulo, ¿no? En el primer capítulo ya tenemos la noticia de la muerte, la búsqueda del dinero que supuestamente le dejaba la amiga, mientras come las empanadas de la amiga recién muertas, que igual las cocinan, porque las comen, y mientras buscan, comen y lloran, digamos, ¿no? Pero también hay otro elemento, después vamos a ver la construcción de una cosmovisión cómica popular en esto, que nos resulta chocante porque une lo que para nuestro esquema del decoro va por caminos diferentes. O llorás o comés, o llorás o buscás la plata, pero esto se da de manera conjunta, ¿no? Pero también hay otro elemento que también complica bastante, que es
que hay una actividad que no es racional, que es, sí, ahí aparece el mundo de los sueños, ¿no? Ese mundo de los sueños se produce de una manera muy particular, porque va a resultar bastante desestabilizante, ¿no? ¿Qué pasa con los contenidos oníricos? Para nuestra visión racional del mundo, esos contenidos oníricos son producidos ¿dónde? En el inconsciente, que sueña, ¿no? Aquí se nos propone otra cosa, ¿no? En principio no hay una que sueñe, sino que hay una enorme interconexión entre dos que sueñan lo mismo, ¿no? La mamá y la hija sueñan lo mismo, ¿no? Se muere una persona y al mismo tiempo aparece otra en sueños, ¿no? Sí, sí, y además como que una le va dando información a la otra los sueños, porque una sueña que ya sabe el nombre, sabe más cosas, como que de a poco se va construyendo la Muy historia bien. del sueño. Sí, son complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué puedo pensar de esos sueños? Que esos sueños instalan como una dimensión sobrenatural, no puede ser que soñemos algo que sea parecido, complementario, y que además intervenga un personaje que es quien va a crear un acceso entre este mundo y los otros, que es el personaje que tiene que haber leído un poco más de páginas, que Joana seguro sabe cuál es, que es de una señora boliviana, que es espiritista, ¿no? Entonces se va a ocupar de vincular, bueno. Ese lo llegué a leer, que es para saber dónde está la plata. Es para saber dónde está la plata. También usó la presencia, en el pasado, hay una pequeña retrospección con un marido bastante complicado que tenía la protagonista Clotilde, que era un gendarme que la trataba mal, y parece que se le aparecía mucho para seguir molestándola después de muerto, ¿no? Por un lado se dice, bueno, eran los recuerdos, pero no, gracias a una limpieza de la casa que le ayudó a hacer la espiritista boliviana Zenobia, ya se lo sacó de encima, ¿no? Bueno, aquí en principio, esta máquina novelesca que ya vemos que está armando Nora Maciotti es realmente un trabajo de activación de todos los resortes narrativos que aparecen muy a la vista y que tienen que ver con sembrar de enigmas que empujan hacia adelante la acción, ¿no? Esa creación de enigmas que tiene, ¿no? De datos que deben rellenarse, ¿no? ¿Quién es esta que se llama la polaquita? ¿Por qué es infeliz? ¿Por qué está en Hamburgo? ¿Por qué la sueñan todos? ¿Por qué todos sueñan con la polaquita? ¿Por qué buscamos a una muerta y aparece otra mujer, ¿no? Que es la polaquita. Bueno, aquí el suspenso, fíjense que es una de las formas de manejar el enigma, ¿no? El suspenso es una tensión del relato hacia adelante. El suspenso tiene que ver con un dato que se completa cuando avance el discurso narrativo. Así funciona el suspenso, es eso, ¿no? Yo necesito seguir leyendo para enterarme. Es un mecanismo de la literatura popular explotado de una manera intensiva, no disimulada, es abiertamente explotado. Pero el otro enigma que aparece en esta novela tiene que ver con la vacilación ante la naturaleza de lo que se está contando. Ese es otro enigma también. ¿Es sobrenatural? O sea, ¿estamos ante una novela con espíritus? ¿O estamos hablando de un terrible elemento de sugestión con la fantasía popular, desbordada, ¿no? Hay sesiones espiritistas, ¿no? ¿Cómo se inician? ¿Cuál es el ritual indispensable para la sesión espiritista? No llegué a leer. Bueno, Joana. Y acá tiene que ver lo gastronómico, tiene que ver, bueno, toman algo. Después de tomar algo ven todo de colores. Así que no sabemos si había, ahí sí había unas pepas, como dice Sebastián Ruiz, o algo, pero deliraban, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué explicación le damos? ¿O se drogan o realmente hay contacto con los espíritus? Ese es un enigma que tiene la forma de vacilación fantástica, ¿no? Tenían que comer bien y tomar algo que sabía horrible, pero tenía efectos muy placenteros, ¿no? Había una distensión,
una actitud muy extrovertida, muy característica de cuando alguien está bajo el efecto de algún alucinógeno. Así que, bueno, esta es la novela que vamos a ver cómo trabaja la máquina novelesca y además por qué la ponemos aquí, porque ya es un trabajo en segundo grado con las literaturas marginalizadas. Acá veo que Joana dice que hay mucho tango en esta historia. Hay mucho tango, hay mucho teatro popular, hay mucho Juan Moreira. Bueno, todo está incorporado en una ficción narrativa que también está trabajada con los recursos de la maquinaria novelesca, propio de las literaturas populares, ¿no? Vamos a tratar de darle una frecuencia a la lectura de esta novela para que reaparezca cada, no sé, 2 clases o 3 clases, un rato, ¿sí? Así la podemos seguir y podemos ir viendo cómo trabaja esto. La pregunta es, y acá, bueno, estábamos hablando hoy con Oscar, antes de que él pase a trabajar su tema, que recuerden que tenemos los ejemplares que podemos conseguir de la novela, y la idea es preguntarles a ustedes si hay posibilidades, si les parece que ustedes pueden y quieren acceder a comprar un ejemplar en libro de esta remesa que hay disponible. Están a 200 pesos y la idea es que también no se trata solo del dinero, no hay mucho gasto en fotocopias, pero creo que sería mucho más caro fotocopiarla, mucho más caro. Si quieren acercarse por ejemplo, no sé, a la casa de Oscar para retirarla, o sea, si pueden acercarse a un punto geográfico en Capital, si les queda bien y si les parece, porque tendríamos que combinar. Joana dice que vive en zona sur. Bueno, igual podríamos ver primero si están dispuestos a hacer un viaje. ¿Por dónde vive Oscar? En Palermo vivo. Ah. ¿Cómo lo ven? Así generamos una opción. Después, si no, bueno, la escaneo, la sigo escaneando, pero como está tan barata, si Sí, pasara a mí me por- interesa, me interesa el libro. Yo vivo en Barracas, me queda medio en la o otra sea, punta. está como Joana, porque si no Sí, hacemos algún puesto intermedio, yo también vivo en zona sur, así que no habría problema. Ahora lo que no sabemos es, Yo estoy interesada en comprarlo al libro. sí, yo Si no, también. por alguna forma de mandarlo y que, bueno, el envío lo pagamos nosotros o cada uno. Así lo envían claro, a la casa de cada uno, no sé. Porque si es tan claro. barato el libro, no me parece, o sea, el envío capaz que sale caro, pero al ser un libro tan barato, me parece que está bueno. Si vos no vivís ni en Capital ni en zona sur, Yo vivo ¿cómo? en Zona Sur, vivo en Lanús. Ah, bueno, tenemos Florencio Varela, Barracas y Lanús. Bueno, O sea que puedo ser yo una de las postas. Puedo en ¿Vos, una de vos por esas, un dónde día estás? yo vivo en Monte Grande. Ah, le queda Que más cerca a Maite, claro, ¿no? pero digo, en una de esas hay un punto intermedio para nosotras. De Sebastián no tenemos noticias porque no lo vemos conectado, pero ya, no sé, los 3 ejemplares ameritan, ¿no? Tiene que hacer, Oscar se ofreció a ir a buscarlos, y bueno, en todo caso hacemos un pasamanos con Oscar, yo lo hago, no tengo problema. Es una excepción y es como una especie de, no sé, de diamante dentro de lo que son estas cursadas todas virtuales, todo virtualizado, sería un elemento material rarísimo, porque llegaría desde nosotros, los profes que nos vemos por pantalla con ustedes, hacia ustedes, y de la autora, que después vamos a conocer, o sea, está lindo, pero Sí, bueno. Y a mí me gustaría, a lo sumo, bueno, yo también. yo lo quisiera tener el libro, o sea, me gustaría Bueno. porque de la computadora cuesta bastante bien. Sí, sí, y además muchas personas, muchos compañeros creo que pagan impresiones y eso cuesta un dinero también si uno no quiere tenerlo en pantalla, ¿no? Así que si les parece, entonces, Oscar, tal vez retirar 4 ejemplares, sí. ¿no? Y después, si no se puede, pero para retirar vos un total, después Sí. combinamos.
Bien, yo te los paso a vos y vos buscas un punto que puede ser en el sur de la ciudad, no sé, en Constitución, o Claro. si vos podés llegarte hasta ahí, o ya en el conurbano, en un lugar en el que puedan ir las tres, no sé, digo, un bar, y que tal día entre las 5 y las 6 Laura va a estar ahí, digo cualquier cosa, ¿eh? Claro, sí, sí, una plaza, por poner una Bueno, plaza. una plaza al aire libre. Una plaza, Y al pasan aire por la libre. plaza y se llevan el libro. No sé. Sí, porque entonces, si les parece, podemos hacer así. Sí. Es un esfuerzo de todos un poco, ¿no? Porque estamos involucrados todos, no es que solo se mueven, nos movemos todos un poquito por este libro. Y así que bueno, si les parece, entonces ya primer paso lo da Oscar y el otro paso lo dan. Bueno, bárbaro. Joana Sí. dice que sí. Sí, yo sí. Así que bárbaro, y es una oportunidad para conocernos personalmente también, que es tan raro, parece mentira, pero bueno, Con es barbijo así, va a ser todo, ¿no? con barbijo, sí, sí. Protocolo, todo. ¿Conoces las caras? Ya nos conocemos. Personalmente va a ser la mitad de la cara nada más. Y si no, bueno, agarramos a uno del conurbano, a Sebastián Ruiz, que nos haga también. ¿Que les haga? Y no, que nos haga del muchacho de la moto, qué sé yo, que la hago como pobre, es de la villa, pobre. Pero bueno, entonces quedamos así. Oscar da el primer paso y la próxima combinamos opciones, las vayan pensando cómo se les ocurre, porque ahora para viajar en transporte público hay que tener un permiso, eso complica un poco. Yo me muevo con auto, o sea que no, yo por mi parte sé que puedo arrimarme a algún lugar intermedio. Así que bueno, ahora dejamos esto como para seguirlo en la próxima clase y vayan pensando las opciones, ¿sí? Mientras tanto ya sabemos que el libro va a ir marchando. Bien. Agrego algo. A mí me encanta la novelita de Mazzotti, ¿no? Llegué hasta donde llegaron ustedes también, aunque tengo el libro, pero también quiero leerlo así, por capítulos, por entregas, digamos, como planteó Laura que lo hiciéramos. Y bueno, por supuesto que como yo me dedico a estudiar la canción popular del siglo XX, digamos, el tango y los géneros paratanguísticos, los géneros que estaban en el repertorio de los tangueros también, ¿no? Los valses, las milongas, las canciones folclóricas que cantaba Gardel en sus inicios, bueno, una cantidad de cosas así, y todo eso aparece ya en estas primeras páginas de la novela, porque aparecen en la voz de la cantante de tangos, de la polaca, pero también en los recuerdos de la protagonista, de Clotilde, ¿no? E incluso en algún sueño de Carina, que canta una estrofita de 4 versos de un tango que no escuchó nunca en la vida y que no conocía. Eso también es interesante, ¿no? Sí. Sí, 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 creo que abre, como toda novela, siempre presenta un mundo bastante complejo y detallado. Es un género extenso que trabaja así que le vamos a encontrar muchas vetas. Sí, 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 creo que la vamos a aprovechar muy bien. Muy bien. Bueno, Bien. por mi parte, en este ratito que nos quedan 25 minutos, vamos a ingresar al mundo de la unidad 3. El mundo de la unidad 3 es para rastrear algunas manifestaciones literarias marginalizadas en relación directa, más o menos directa, con la mala vida. Les voy a compartir el programa para que recorramos contenidos de la unidad 3. Dice la literatura de la mala vida en Buenos Aires a comienzos del siglo XX, la revista Sherlock Holmes entre la realidad y la literatura, La muerte del pibe Oscar, de Luis Villamayor, la primera novela lunfarda, La biblioteca criolla, entre el criollismo, la picaresca y el sensacionalismo, y por último, Textos eróticos del Río de la Plata,
de Robert Lehmann-Nietzsche. Lo que voy a hacer ahora es más o menos presentar, y no sé si lograré presentarlo todo, el punto 1, hablar un poco de esto, de este concepto de la mala vida. Les pido que, obviamente, por favor, al comienzo, cuando estábamos solos, Gabriela me decía que andaba bien, pero que estaba un poco atrasada con las lecturas, no solo de esta materia, sino de las otras que está cursando. Traten de no atrasarse demasiado, porque hay bastante para leer semanalmente, y uno aprovecha mejor las clases si tiene leído el material, porque si no, todo lo que escucha lo prende con alfileres en su memoria, o puede anotarlo parcialmente en un apunte, pero si uno ha leído ya la bibliografía o el corpus, ya sabe dónde está parado y entiende todo de una, ¿no? Lo que les pido es que se vayan leyendo, y apuren eso, la novela La muerte del Pío Oscar. Es parte del corpus, yo la bajé de la página gratuita de la editorial universitaria UNIPE, ustedes podrían hacer lo mismo, pero bueno, yo ya la bajé, la pueden bajar también del Drive, donde está todo el material de literaturas marginalizadas. Hay una introducción escrita por mí, de la novela, y luego la novela. No es que sea larguísima la novela, es mucho más corta que la novela de Nora, por supuesto, pero el tema es la cantidad de palabras lunfardas, de referencias culturales a cosas que suceden, o que digamos, lo que transcurre de la novela sucede a lo largo de la primera década del siglo XX, y entonces esa novela hay que leerla leyendo las notas, porque si no, no se casa mucho, ¿no? Y eso es lo que puede llevar un poco más de tiempo y dificultar un toque la lectura, que es algo que la diferencia de una novela escrita por una contemporánea, que no requiere de un gran aparataje de notas en ningún sentido, ¿no? Para hablar de esto de la mala vida, bueno, el tema, la preocupación por los mendigos, los haraganes, los falsos rengos, los falsos ciegos, los falsos mancos, los falsos mudos, los falsos sordos, todo ese mundo es un mundo que empezó a interesar en Europa a algunos autores en el siglo XV. Ya hay textos que hablan de esa cuestión en Francia, en Italia, en Alemania, en esos años, siglos XV, siglos XVI. En mi artículo, que es parte de la bibliografía, La mala vida en Buenos Aires, entre el ensayo criminológico y la literatura marginalizada, bueno, pueden ver todos estos antecedentes de los que les estoy hablando, ¿no? Este artículo tiene un sitio de internet donde se consigue, pero también lo tenemos, creo que está puesto en el material bibliográfico, ¿no? Y lo mismo sucede con el artículo de Vilariño, me parece que está incluido en el material que ustedes pueden bajarse del aula, del campus de la UNIPE. Pero bueno, básicamente se llega a un momento en el que en Francia se le da un nombre a todo eso. Todo eso es algo que desde las literaturas históricas, desde la literatura española, la literatura francesa y demás, es parte de un género que se conoce como la picaresca. La picaresca, que tuvo un momento histórico importante entre los siglos XV y XVI, en buena parte de la Europa occidental. Para nosotros no nos parece algo tan raro, porque en la literatura española, y tal vez incluso en la escuela secundaria, algo de esto vimos, ¿no? Piensen que nosotros tenemos todo este mundo de la mendicidad, los mendigos, los marginales,
y la delincuencia, porque todo está más o menos junto, lo tenemos en El Lazarillo de Tormes, que es una novelita anónima todavía hasta hoy, del año 1554. Lo tenemos en El Guzmán de Alfarache, cuya primera parte es de 1599 y su segunda parte de 1604. Lo tenemos en los romances de Germanía de varios autores de 1609, de Juan Hidalgo, en Rinconete y Cortadillo, una de las novelas ejemplares de Cervantes, de 1614, que presenta concretamente el mundo de la Germanía, o sea, el mundo de la delincuencia, y también en La vida del buscón llamado Don Pablos, de Quevedo, de 1626. Muy parcialmente en algunos pasajes del Quijote también. En Francia hay una novelita de 1596 llamada La vida generosa de los pícaros, mendigos y bohemios. Recordemos que la palabra bohemio en la Europa de esa época quería decir gitano, y no tiene el significado que se le da a fines del siglo XIX cuando se habla de la vida bohemia y los bohemios en París que viven en el barrio latino y van a pasear por los jardines de Luxemburgo. No es eso, sino gitanos, concretamente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, llegados a mediados del siglo XIX en Francia, cuando se habla de esa masa de gente que integraría, de ese elemento que integraría este colectivo, se lo denomina la clase peligrosa. La clase peligrosa. Son personas en los que resalta la miseria, los vicios y la ignorancia. Esto era para los académicos del Instituto de Francia, esa gente, esa masa de gente. Pero lo cierto es que lo de clases peligrosas no cuajó del todo, fue una denominación efímera, y a fines del siglo XIX se prefirió adoptar la expresión mala vida. De hecho, a fines de ese siglo empiezan a aparecer por toda Europa una cantidad de libros que se llaman casi todos así. Por ejemplo, La mala vita in Roma, de 1898, La mala vida en Madrid, de 1901, no estoy nombrando a los autores, ¿no? Pero los tienen en el artículo. Hay un misterioso doctor, Carlos Looyer, Looyer, que escribe, y para mí es casi todo trucho, o sea, afanado de otros libros que hablan de la mala vida en otras ciudades de Europa, un libro llamado Los grandes misterios de la mala vida en Buenos Aires. Se llamaba Solari el señor, pero firma como Carlos Looyer. Y bueno, y esto tiene que ver con un interés que había comenzado en el último cuarto del siglo XIX en Buenos Aires. Un interés casi etnográfico por describir cómo funcionaba el mundo del delito, cómo funcionaba la delincuencia, cómo procedía, cuáles eran los modus operandi de los ladrones, y también, de a poco también, cómo hablaban esos ladrones. El primero que se ocupa de esa cuestión es Benigno Lugones, nada que ver con el famoso Leopoldo, una casualidad, que en 1879 publica en el diario La Nación 2 largos artículos sobre la actividad de los ladrones, el primero, y sobre la actividad de los cuenteros, de los estafadores, el segundo. Lo que todavía hoy se llama el cuento del tío. Bueno, en realidad el cuento del tío es una especie de hiperónimo
porque está el cuento del tío, el cuento de la ahijada, el cuento de la sobrina, el cuento de la madre, naturalmente, ¿no? Son diferentes historias con los que se engatusa uno, siempre con el fin de sacarle plata, pero haciéndole creer que va a ganar plata. Básicamente de eso se trata el cuento del tío. La cuestión es que luego de estos artículos de Lugones empiezan a aparecer otros autores que se dedican, y algunos en libros, que se dedican al mundo este de la delincuencia, de los bajos fondos de Buenos Aires y demás. Por ejemplo, José Álvarez, mucho más conocido con su seudónimo periodístico de Fray Mocho, escribe una galería de los ladrones de la capital. Es un texto, él era policía, Álvarez, además de escritor, costumbrista, y escribe un texto muy curioso, muy interesante, en el que aparecen dibujados a lápiz en el libro. Es un libro inconseguible ese, ¿no? Hay alguna edición moderna que creo que publicó el Octavo Loco de este libro. Ignoro si con los dibujos originales, pero aparecen dibujados 200 ladrones que efectivamente existían en Buenos Aires, operaban en Buenos Aires, y sobre cada uno hay una especie de ficha policial que dice cuáles son los seudónimos que usa, cuáles son sus modos de dedicarse al delito, es decir, concretamente qué hace, ¿no? Se dedica al hurto, se dedica al robo a mano armada, se dedica al robo de furca, que es agarrar a alguien desde atrás, ponerle un brazo acá y meterle las manos en los bolsillos para sacarle lo que tenga. Se dedica al escruche, que es entrar rompiendo una abertura, una puerta, una ventana, entrar a una casa o un local para robar. Bueno, hay por supuesto innumerables, un abanico de posibilidades, ¿no? Y entre esos 200 ladrones que describe Álvarez, hay un montón de extranjeros, por supuesto, porque ya había empezado la gran inmigración, y entonces hay italianos, españoles, franceses, rusos, alemanes, personas de los países de la Europa del Este y demás. También hay un libro que se llama Los que viven de lo ajeno en Buenos Aires, un librito chiquitito así, que tiene un subtítulo que es Sus ardides y prácticas, una excursión por el mundo lunfardo ilustrada con grabados. Bueno, es un librito también cuya función es, se lo dice en el prólogo, ¿no? Se supone que lo escribe un periodista, porque por momentos en el texto aparecen dialogando un policía y un periodista. El policía le pregunta, el periodista responde, y el policía va desentrañando estos misterios, estas cosas que el periodista le va preguntando acerca de cómo proceden los ladrones. Y así se van distinguiendo el escruchante, el punguista, que roba de los bolsillos o que roba carteras, el cuentero, que es el que te mete un verso, el viavista, que es el que te caga a palo antes de robarte. Bueno, esa obra es anónima, ¿no? No tiene autores, pero se supone que tiene una doble función. Una función de entretenimiento, dice en el prólogo, pero también de advertencia. Es decir, para vender el libro, el librito, el autor escribe, bueno, si ustedes leen este librito, se van a divertir, porque es divertido, es entretenido conocer estas cosas que yo les voy a contar, pero al mismo tiempo van a estar advertidos frente a cualquier cosa sospechosa de alguien que los quiera engatusar, los quiera robar, les quiera punguear la billetera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos estas apariciones
que no son uniformes, por decir así, de toda una literatura, ¿cómo decirlo? Que no es ficcional, por decir así, ¿no? Que intenta dar cuenta de una realidad que está sucediendo en la gran ciudad, Buenos Aires, que en 1870 Lucio Vicente López la llamaba la gran aldea, o sea, todo el mundo se conocía en Buenos Aires en 1870, resulta que en 1900 había crecido en su población 5 veces. Y entonces de 250.000 personas más o menos, o 200 y pico de mil, ya había 1 millón de personas en 1900 y 1,5 millones en 1914. Digamos, el crecimiento es brutal por efectos de la inmigración europea, ¿no? Pero por otro lado, otra gente empieza a prestar atención a este mundo de los ladrones. ¿Y quiénes son? Y son los abogados penalistas. Es decir, los abogados que se encargan del derecho penal y que entonces ven a esa clase peligrosa, a esa mala vida, como un peligro social. Y así tenemos, por ejemplo, Luis María Drago, el de la calle que queda por cerca de Corrientes y Scalabrini, que escribe un libro llamado Los hombres de presa. Y un gran jurista argentino llamado Antonio del Lepiane, que escribe en 1894 un libro llamado El idioma del delito. El idioma del delito es un librito yo tengo acá la primera edición de 1894. A ver, lo tengo que mostrar acá en la cámara. Es un libro hiper interesante, no porque diga cosas ciertas, casi todo lo que dice es mentira, pero no importa, es muy divertido de leer, porque claro, las teorías de las que parte de Lepiane son camelos, son mentiras, ¿no? Son falsas, quiero decir, son falsas premisas. De Lepiane parte de las ideas del positivismo europeo y de las escuelas criminalísticas vigentes en Francia y sobre todo en Italia, donde aparece un señor que habrán escuchado nombrar alguna vez, Cesare Lombroso, que escribe un libro en 1879 llamado L'uomo delinquente, el hombre delincuente, donde expresa con la mayor claridad del mundo una teoría disparatada que señala que la fisonomía de las personas revela sus inclinaciones delincuenciales, digamos, ¿no? Entonces, la forma de la cabeza, la forma de las orejas, la posición de las cejas y de los ojos, el tamaño de la nariz, todo eso revelaría, según Lombroso, a un asesino serial, a un delincuente sexual, a un ladrón, a un estafador. Bueno, por supuesto que es una teoría que se ha caído hace muchísimos años, pero digamos, un poco basados en eso es que Drago y de Lepiane publican sus libros. Y estaba eso muy en boga, asociado además a la idea de que el delincuente, de la misma manera que los homosexuales y las homosexuales, en realidad son enfermos psiquiátricos. Y entonces, ese interés que había comenzado primero en el mundo de la policía, porque vean que Álvarez era comisario, era un policía. Lugones trabajaba en la policía, en el departamento de policía, era civil, era escribiente del departamento de policía. De la policía pasa, en pocos años, al mundo del derecho penal. Y del mundo del derecho penal pasa al mundo de la psiquiatría.
Es así como en el año 1902, José Ingenieros funda, dentro de la Facultad de Medicina de la UBA, una revista llamada Archivos de Criminología, Medicina Legal, Psiquiatría y Ciencias Afines. Bueno, el nombre de la revista va a ir cambiando, en los primeros 15 años cambia 4 veces el nombre de la revista. Finalmente quitan la palabra criminología y queda Archivos de Psiquiatría, creo que es el nombre definitivo y último. Aunque hay un artículo que yo cito acá donde cuenta esa historia con todo detalle, si alguien la quisiera buscar, lo podrían encontrar en internet, ¿no? Es un artículo de una chica llamada Mariana Dobbio, Dobbio con B corta. Bueno, ahí hay todo un interés en esta revista por las zonas marginales de la urbe, que encontraban expresión en diversidad de conductas, estoy citando a Dobbio, de conductas condensadas en los fenómenos del alcoholismo, la mendicidad, la vagancia, la prostitución y la simulación. Esto es muy importante para ellos, la simulación. Gente que simula ser una cosa y es otra. Atención con eso, porque ahí entran falsos médicos, entran curanderos, entran monjas y curas, y por supuesto, personas travestidas. Estas conductas estimadas inmorales se pueden relacionar con la categoría naciente mala vida, zona intermedia entre el delito y la locura, con la que se designaba a individuos marginados. Bueno, la verdad es que hoy llama mucho la atención esta naturalización entre la idea de marginalidad y las enfermedades psiquiátricas, pero en la época era absolutamente natural. Tan es así que en las principales cárceles de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento había dos importantes, la Prisión Nacional en la Avenida Caseros, y la Penitenciaría Nacional, donde hoy está el Parque Las Heras, en Las Heras y Coronel Díaz, digamos. Ahí adentro se fundan instituciones psiquiátricas donde se estudia a los presos, por ejemplo, ¿no? Y en el discurso de la revista Archivos, que sostiene teóricamente estas acciones en los penales, se consideran elementos de la mala vida a simuladores, prostitutas, vagabundos, delincuentes, homosexuales y travestidos. Se pensaba que como auxiliares del vicio y del delito, también jugaban un rol en el bajo fondo los dueños de cafés, los fabricantes de licores, los proxenetas, los prestamistas, los reducidores, es decir, el tipo al que vos le vas a vender lo que robaste a un precio vil y te lo compra, sabiendo que es robado, las adivinas y las curanderas. Toda esa suerte de ejército que se repartía por toda la ciudad en los llamados o considerados bajos fondos sociales, que no solo estaban en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, porque uno tiende a pensar, cuando lee a comienzos del siglo XX, o escucha una letra de tango y habla del arrabal o del suburbio, uno tal vez se imagina que el suburbio es Florencio Varela, ¿no? O que el arrabal es, no sé, San Isidro. No, el suburbio y el arrabal son parte de la ciudad hoy, ¿no? Quiero decir, Flores, Floresta, es el arrabal total. Saavedra, Núñez, son el arrabal total. Quiero decir, la ciudad era muy pequeña. En 1905, no sé, 1910, la gente rica se iba a sus quintas
a pasar las vacaciones que quedaban en Flores. La quinta a la que iban a veranear quedaba en el barrio de Flores, por ejemplo. O tenían una casona con un terreno en lo que antes había sido, hasta 1880, el pueblo de Belgrano, que no estaba integrado a la ciudad de Buenos Aires, era algo aparte, ¿no? Bueno, así que de todo eso habla la revista Archivos. Hay un libro puntual, conseguible además, si ustedes quisieran comprarlo, no lo tienen que leer para esta materia, pero digo si lo quisieran tener, que es este libro, La mala vida en Buenos Aires, de Eusebio Gómez, publicado en 1908. Hay una reedición en la colección Los Raros de la Biblioteca Nacional, con un prólogo del doctor Zaffaroni, que está muy bien el prólogo. Si uno mira el índice, y con esto termino, porque nos hemos pasado de las 8. ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre del autor? Gómez, Eusebio Gómez. La mala vida en Buenos Gracias. Aires, se llama el libro. Si uno mira el prólogo, dice, bueno, leo algunos temas, ¿no? Causas de la mala vida, modalidades del carácter nacional, la inmigración, los conflictos obreros, el juego. Otro capítulo se llama La delincuencia profesional, génesis y desarrollo del lunfardo. Claro, todos estos tipos, los que ya nombré antes, más Gómez, creen que el lunfardo es una jerga de la delincuencia, cosa que no es verdad, ¿no? Ladrones y usureros, ¿no? Modos de acción del ladrón, del estafador, cómo trabajan los usureros en Buenos Aires. Otro capítulo es sobre la prostitución, las prostitutas que trabajan solas, los prostíbulos legales, los prostíbulos clandestinos, los parásitos de la prostitución, que son los rufianes, los explotadores, los tratantes de blancas. Luego otro capítulo, los homosexuales, ¿no? La moral de los invertidos sexuales, vean qué palabra usa Gómez, invertidos aristócratas e invertidos plebeyos, por supuesto que son dos categorías separadas, digamos, la mendicidad y la vagancia, los vagabundos distinguidos, las patotas frente a los atorrantes, también las patotas son vagabundos, pero que tienen guita, los atorrantes viven en la calle, y por último los parásitos de la superstición, frailes y monjas, las adivinas, el curanderismo y el charlatanismo médico, ¿no? Bueno, de todo eso, vean que son cosas que uno hoy no se le ocurriría unir. Bueno, Gómez une todo ese mundo. Bueno, sobre eso trata La mala vida, y bueno, seguiremos con esta cuestión la clase próxima, donde seguiremos con el tratamiento de este trabajo, de este articulito mío. Luego hablaremos de la revista Sherlock Holmes y cómo aparece ahí la idea de lo policial en una revista en la que se mezcla la realidad con la ficción permanentemente. Y luego ya hablaremos de la novela La muerte del pibe Oscar, de Luis Villamayor. Así que hago todos estos anuncios. La vamos a relevar a Laura de la clase que viene. Está invitada a venir, por supuesto, pero digo, la voy a tomar enteramente yo. ¿Ha quedado alguna pregunta, alguna consulta? No. No. Bueno, entonces yo me despido hasta la semana que viene y le dejo la palabra a Laura. Bueno. Bueno, sí, por mi parte también. Desearles que terminen bien la semana y bueno, nos vemos la próxima. Yo voy a estar, aunque no me toque decir palabra, voy a estar. Bien. admirando los conocimientos. Así ¿Cómo? que ahí saludó Joana por chat, nos manda saludos. Bien. Bueno, les mando saludos a las 4. A las 4. Bueno, muchas gracias. Buena semana para todos. Traten de leer, por favor, no se retrasen con las lecturas. Bien.
Muy rico Sí. todo, ¿eh? Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.